Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada de Talking With. Esta tarde, mañana o noche, no sabemos en qué momento ustedes nos van a estar sintonizando. Tenemos una invitada de casa, una invitada que nos ha hecho el honor con su presencia. Tenemos a la Eleni Vázquez. hermana Eleni Vázquez. Así que no se muevan, no cambien de canal, no cambien de aplicación, que en un momento comenzamos. Muy bien, esta tarde vamos a hablar un tema bastante, ¿cómo se podría decir, Eleni? Dame una palabra. Controversial. Ya va queriendo. Un tema algo controversial. Recuerden que este es un espacio para que todos aprendamos, tanto como aprendemos nosotros, tanto como aprenden ustedes, y son diferentes puntos de vista que ambos podemos sacar, o también ustedes en sus hogares o en sus autos, donde sea que ustedes nos estén sintonizando, y solo tratamos de aprender entre todos. Así que el tema de esta tarde es la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Qué necesito para yo entrar en la presencia de Dios? ¿Cuáles son esos conceptos cerrados en los cuales nos han hecho caer, haciéndonos creer que así debe ser? Basada en mi experiencia, Eleni, la presencia de Dios, ¿cómo es la presencia de Dios? Yo hace un tiempo creía que la presencia de Dios era como venir a la iglesia. Era como Moisés en el tabernáculo. Moisés entraba al tabernáculo y se miraba, en el texto te dice, se miraba que la presencia de Dios bajaba en forma de nube. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y para mí eso era presencia de Dios. Entonces yo decía, por ejemplo, cuando hacíamos los eventos de la Dora, yo sentía, hay presencia de Dios. Y yo sentía en mi mente como que, hay una nube, aunque no la podamos ver, pero hay una nube y Dios está aquí. Y ese era mi concepto, que la presencia de Dios era momentos inexplicables, momentos como éxtasis, ¿ya? Pero basado en tu experiencia, ¿qué es o cuál es tu concepto de presencia o cómo es estar en la presencia de Dios? Bueno, para mí antes yo pensaba de que era de que alguien tenía que estar hablando ahí orando y nosotros también. Y teníamos que estar como en un círculo, ahí arrodillados. Para mí eso era la presencia de Dios. Como no sabía nada, apenas iba empezando. ¿Va? Igual, aunque lleguemos lejos, quizás nunca vamos a saber al 100% todo. Pero conforme fui avanzando, fui adquiriendo como conceptos y también quitando conceptos errados que yo tenía. Por ejemplo, ya cuando iba a la mitad digamos, del año, para mí la presencia de Dios era eso, que tenía alguien que estar orando y tener que pasar al frente. Para mí eso era la presencia de Dios. Pero como te digo, conforme fui avanzando, fui sabiendo como más, también de las experiencias de los demás, de cómo sentían a Dios. Y yo tuve como ese problema de que, ¿Cómo? ¿Cuál problema? digamos, pensaba que era de que alguien iba a orar, pero yo también tenía que estar llorando, porque yo veía a los demás llorar y yo decía, yo también tengo que llorar, y lloraba. Eso era al principio, pero a partir de un momento yo ya no podía llorar en las ministraciones. Entonces me quedé como, ¿qué está pasando? ¿Será que Dios ya no está conmigo? Empecé a decir. Entonces yo miraba a los demás llorar y yo no lloraba, era como un bloqueo. Tuve Ajá. ese como problema, pero no tanto, lo veía como un problema, pero ahora ya no tanto. Pero tenía eso de que no podía llorar y todavía al día de hoy se me dificulta llorar. Yo puedo llorar, digamos, afuera de la administración, pero adentro, cuando están ministrando o cuando estoy en comunión con Dios, no puedo llorar. Entonces tuve ese problema, pero fue un concepto como errado que tuve acerca de la presencia de Dios. O sea, tu concepto errado era el que normalmente todos podemos creer. O sea, hay momentos en los que a veces dicen, pasen al frente y vamos a orar. Y hay gente que se queda en su silla. Y uno puede decir, ¿y por qué no quiere sentir algo de Dios? ¿O por qué no llega a ver? Pero es algo, como vos decís, o sea, no es siempre literalmente adentro de la iglesia. O sea, basado en lo que me estás diciendo, vea.
podemos sentir a Dios también afuera de la iglesia. Sí, porque es de verlo en cada cosa que hagamos. Como la presencia de Dios se puede, hasta en objetos, lo podemos ver. Ajá. ¿Qué puedo aprender de Dios en esto? ¿Qué puedo aprender de Dios en esa persona? Tenemos que tratar de ver así la presencia de Dios en cada cosa que hagamos, que digamos que vemos, porque podemos ir como aumentando esa comunión con Dios y ir como adquiriendo más de lo que Él nos quiere decir. Entonces así la presencia de Dios no solo es en un lugar, en un momento, sino que es en todo. Fíjate que a mí me pasaba lo mismo al principio. Yo sentía raro cuando la primera vez que yo logré tener un contacto con la presencia de Dios fue en la montaña. Pero fue un retiro de jóvenes. Creo que fue el último que hemos tenido. Fue la primera vez que yo pude entrar en contacto con Dios. Pero fue muy ilógico porque hubo un momento en que todos oraban y todo, y yo miraba jóvenes llorando. Y yo decía, "Ay, ¿por qué yo no lloro tampoco? Yo quiero llorar", y quizás hacía el esfuerzo, pero nada. Entonces, cuando una vez más me preguntaste eso también, fue como que yo sentí como que, a mí me pasó lo mismo. Y claro, yo cuando tenía preguntas sobre eso, me las hacía y comenzaba a tratar de entenderlas. Y como vos estás diciendo, o sea, la presencia de Dios no la podemos encasillar. Tanto como la Biblia no nos puede encasillar, tanto como la presencia de Dios es imposible encasillarla, basado en el concepto que nos está dando, que puedes encontrar a Dios hasta por medio de esta botella. O sea, que uno llore no significa que yo voy a llorar también. Porque otros pueden saltar de alegría, otros pueden quedarse dormidos, otros pueden, no sé, cantar, otros cantar en silencio. Es algo único de cada Ajá, persona. cabales, son experiencias así como, ¿cómo es la palabra? Quizás hay puntos similares entre experiencias con Dios, pero son similares, pero es único a la vez. Ajá. Digamos, como lo que Él vivió, yo también lo viví, pero de diferente forma. O sea que las experiencias o la presencia de Dios es única, la forma en cómo se nos presenta a cada uno. Va queriendo, puchica, pongan el ventilador, se va a quemar esta pobre niña. Ahora, Eleni, ¿vos ya has sentido la presencia de Dios? Sí, y quizás yo solo lo veo como 2 veces, pero me imagino que han de haber sido más. Ajá. La primera que yo digo que sí sentí la presencia de Dios, que Dios estaba conmigo, fue en el clama. Ujú. Me acuerdo, estábamos todos orando, pero sentí algo diferente, pero no diferente malo, sino que bueno. Sentí como que de verdad me estaba conectando con Dios. Sentía como una atmósfera, como que cuando yo cerraba mis ojos y oraba, como que el entorno cambiaba, pero cuando me iba desenfocando de orar o pensaba en otras cosas, eso desaparecía. Esa fue la primera vez. Y la segunda vez fue un miércoles de oración, estábamos orando. Y yo oraba y o sea, yo me acuerdo bien que oraba y no paraba, no paraba. Y llegó un punto de que sentí que Dios estaba aquí, Dios estaba acá, cara a cara, estábamos así. Y yo le estaba hablando a Él, diciéndole, orando, pidiendo. Sí, cuando lo recuerdo y me da alegría, porque me acuerdo de la emoción que sentía. Hasta fui a la sala y dije, cuando terminamos, le dije a mi mamá, mira, me pasó esto, esto. Y me dijo, qué bueno, hija, y así. Entonces, quizás esas fueron las 2 veces que yo digo que sentí a Dios, pero han de haber sido más. Y para vos, ya que has sentido la presencia de Dios, ¿cuál es el peor enemigo o el mayor destructor de la presencia de Dios? Porque todas las cuestiones tienen pros y contras, vea. Por ejemplo, eh, para mí la presencia de Dios antes, y hasta hace poco que hemos estado hablando, me cambió el punto de vista de Dios. Porque presencia de Dios es más que todo solo darle lugar a Dios, presentar a Dios. Pero creemos en el concepto que, como vos decís, han sido más veces, pero siempre son como así, como picos, ¿verdad? Que va subiendo y vos crees como que, puchica, hoy sentí a Dios. Así como Moisés cara a cara, como vos estás diciendo, cara a cara. Pero basado en mi experiencia, yo he tenido bastantes
encuentros o, ¿cómo se dice? Momentos irracionales. Pero siempre hay destructores. A pesar que es de Dios, siempre hay un contra. ¿Cuál ha sido tu contra en esa área de la búsqueda de la presencia de Dios o en el momento de la presencia de Dios? Quizás el que más puedo decir de que fue ese concepto de errado de decir que si yo lloro es porque estoy sintiendo la presencia de Dios. Porque si creyéramos eso, fuera como que la presencia de Dios son sentimientos y no son sentimientos, son más que todo experiencias. Entonces quizás fue ese mi mayor como destructor al momento de querer sentir la presencia de Dios, de que yo veía que no lloraba y yo decía que qué está pasando, quizás Dios no me quiere hablar. Entonces quizás ese fue mi mayor destructor y también puede ser, además de ese concepto errado, los demás conceptos errados. Y también quizás nuestra mente, al momento de las experiencias me refiero, que digamos, Dios nos dice que vayamos a hacer esto, Dios nos dice que vayamos a, digamos, a orar por alguien. Dios nos está diciendo, pero nuestra mente nos dice que no, porque no lo vemos como algo racional, no lo razonamos nosotros. Entonces yo siento, ese es uno de los mayores, bueno, ya he visto en bastantes personas testimonios de que por la mente que nosotros tenemos, paramos la obra de Dios. Entonces, eso es lo que yo he tenido, el concepto de que si lloro y el otro es mi mente. Eso me ha detenido muchas veces. Que yo me están ministrando, pero yo quiero ir a orar por alguien, pero mi mente me dice, me dice cosas mi mente y al final no lo hago y después me arrepiento de no hacerlo. Detenemos al Espíritu de lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, eso es como lo más, siento que lo que más nos detiene. Fíjate que acabas de tocar un punto que está bastante bueno. Hay casos, por ejemplo tu caso, que vos a veces me decís, es que yo no lloro, a veces yo no siento. Y a veces es simple el hecho que no sentís porque quizás no necesitas llenarte vos. Lo hablábamos antes. A veces es necesario, y te lo comento ahorita para que las demás personas que lo están viendo les va a funcionar. Es necesario el entender también, el discernir en que no toda la vida solo voy a recibir, también tengo que dar. De nada me sirve tener esa botella llena de agua si el momento de rebalsar, por más que le quiera meter y más, siempre es necesario que esté dando. Y quizás eso es lo que te pasaba y tocas ese punto de tener al Espíritu. Porque a veces estamos tan llenos de la presencia de Dios que a veces posiblemente no lo parezca a la gente, pero están llenos. Y quizás como te pasa a vos, ir a orar por alguien como vos decís, pero no, pero es que va a ser muy loco yo ir a orar por tal persona, quizás ni siquiera le hablo, o imagínate y me manda, quíteme las manos, o quítese. O sea, cuestiones así que uno tiene miedo, o por ejemplo, normalmente yo antes lo tenía, por eso yo antes no oraba por ustedes mucho, o sea, así poniéndoles mano, porque por el hecho que uno piensa, ¿y si lo hago mal? ¿Y si oro mal? O sea, ese pensar de que si me trabo, de por sí yo me trabo cuando estoy llorando, bueno, me trabo hasta para estar platicando con vos y estar predicando siempre me trabo, pero yo digo, es que si te trabajas cuando estás orando va a ser como que repetida tengo la oración. Pero si soy sincero, ya ni me percato si me trabo o no, vea, en los momentos que me toca orar. Me gusta mucho ese punto, del de tener el Espíritu. Es como vos decís que esos... Conceptos errados o nuestra propia mente. Nuestra propia mente, es como que los límites que uno le pone a eso. Y es bien lógico porque es lo humano. Lo mirábamos en la montaña, no sé si te acordás. No sé si te acordás, la verdad, el pastor predicaba que para lo que para el espíritu es orden, para nosotros es caos. Es desorden. Así, correcto, así lo que para el espíritu es un orden, para el espíritu eso es un caos y viceversa. Para lo que el humano es un orden, para el espíritu no. O sea, es bien lógico. Y para lo humano, para uno es como que eso es ilógico, pero para el espíritu eso es orden. O sea, eso está correcto. Así se debe hacer. Y me llama mucho eso la atención. Y bueno, podemos seguir hablando de la presencia de Dios porque la verdad siento que es súper chévere.
antes de que vos vinieras, o según vos, ¿qué necesitamos para entrar a la presencia de Dios? Porque hay muchos jóvenes que le hacen creer que para entrar a la presencia de Dios debe santificarse, debe hacer esto y lo otro. Lo que mirábamos, ¿te acordás? En el martes de discipulado. Que, o bueno, ustedes también lo explicaron un sábado con los jóvenes, que antes la presencia de Dios descendía en un lugar. Descendió en el tabernáculo, se presentó en forma de fuego, en forma de nube, descendió en el templo de Salomón y así sucesivamente. Siempre se presentaba, siempre caía. Pero, por ejemplo, el tabernáculo se dividía en 3 partes. ¿Cuáles eran? Lugar santísimo, lugar santo y El atrio. atrio. Correcto, bárbara. Y en el atrio todos podíamos estar. En el lugar santísimo, pues no todos. Y en el santo, no todos. Y en el santísimo, solo los santos, literal. Pero me llama mucho la atención y no sé si me recuerdas, bueno, si me ayudas a desglosarlo. ¿Te recuerdas del texto del velo? Sí, sí, me recuerdo. Ese tema me gusta bastante. Ujú. De cuando Jesús fue crucificado, ese velo se rasgó, ahí dice. Ajá. Y dio a entender, es lo mismo, de qué necesitamos para entrar a la presencia de Dios. De como yo lo veo, necesitamos disposición. Eso es lo que necesitamos, disposición y esforzarnos. Porque ahora la presencia de Dios, el Espíritu Santo, es para todos. Como antes decías, que solo era una vez al año que podían entrar. Ujú. Ahí estaban como Encasillado. encasillado el Ajá. Espíritu, la presencia. Pero desde que el velo se rasgó, el velo que dividía el lugar santísimo de lo demás, ahí me gusta porque fue como que el Espíritu Santo salió para todos. Y ahora lo podemos tener, sí, pero debemos de tener esa disposición. Porque a mí me ha pasado que yo digo en la oración, estoy diciendo en la oración, que quiero sentir la presencia de Dios, pero no me esfuerzo en hacerlo, solo lo digo. Entonces, no me esfuerzo en la manera de que te digo, estoy orando, pero me acuerdo de algo y empiezo a pensar y me olvido. Entonces, me imagino que también a otras personas les de pasar. Entonces, para entrar en la presencia, se necesita, yo lo veo así, disposición y esforzarnos en entrar, porque no es lo mismo decir las cosas solo por nuestra boca que sentirlo en nuestro corazón y decirlo, de que salga desde lo más profundo de nuestro corazón, decirle a Dios que necesitamos de Él y necesitamos sentirlo. Y eso de lo que vos decías, de que por qué yo no lloraba, quizás no nos damos cuenta, pero estamos llenos, nuestra copa ya está llena. Y cuando ya está llena, necesitamos darle a otros, dar, en vez de solo estar recibiendo, sino que dar. Entonces, yo así lo veo, lo que necesitamos para entrar. No necesitamos ser santos, quizás es algo que detiene a muchos jóvenes. O, por ejemplo, yo ya he visto casos de que en la Santa Cena, que Ajá. muchas personas no lo quieren tomar. Yo he conocido a alguien cercano, yo le pregunté un día, ¿por qué no recibes la Santa Cena? Y me dijo, no, es que yo hago muchas cosas malas y si tomo la Santa Cena estoy como comprometiéndome con Dios y lo voy a volver a hacer eso, las cosas malas, me dijo. Entonces eso es algo que nos detiene quizás a muchos, como nuestra mentalidad de decir tengo que ser así, 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 para entrar con De Dios. cumplir requisitos. Ajá, de cumplir requisitos. Muchas veces nos ponemos requisitos que nada que ver, que Dios no nos ha puesto. Entonces, solo necesitamos disposición. Desde lo más profundo de nuestro corazón, anhelar la presencia. No solo querer, sino que sea un anhelo, no sea una opción, sino que sea una necesidad sentir a Dios. Amén. Me gusta mucho también lo que vos decís. O sea, como yo te decía al principio, mi concepto de la presencia de Dios era como, puchica, Dios abría los cielos. Y como dicen no sé si en Éxodo, creo, en el Pentateuco lo tiene que decir, donde dice que Dios hablaba con voz de estruendo y que no sé qué. Y yo decía, es que algo así debe ser. Y puchica, o sea, y que vos, tu rostro resplandecía. Y te soy sincero, eso te lo voy a contar aquí entre vos y yo, no se lo contes a nadie más. Pero el asunto está que cuando yo estaba iniciando, ¿verdad? Yo le decía, Dios, quiero sentirte, como vos decís, lo anhelaba y era una necesidad para mí. Todos dicen que tienen experiencia con vos, pero yo, ¿por qué no? Y siempre le pregunté eso. Y
la cuestión está que yo creía que lo que tenía que pasar era algo grande, que Dios iba a hablarme así como le habló a Jesús, con este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y cuestiones así, momentos irracionales. Ese era mi concepto. Pero platicando con vos me percaté que no era así. O sea, cualquiera puede decir, pucha, este porra va solo con los jóvenes pasa. Pero en cierta parte yo siempre sigo aprendiendo con ustedes. Porque a veces ustedes me presentan cuestiones y yo trato de abordarlas con ustedes y ustedes me dan puntos de vista bastante buenos. O sea, yo como que, "Ey, esto es cierto", hablando con ustedes. Y hablábamos eso al principio, antes de que iniciara el podcast. Cómo la presencia de Dios la podemos ver en ese hecho, en un ejemplo hasta de Elías. Que Elías decía, en cuya presencia estoy. O sea, estar siempre en la presencia de Vivir Dios. en la presencia de Dios. Ser portadores de ella. Y cuando me refiero a ser portadores de ella, no solo que tu rostro resplandezca, sino que el hecho de hacer acciones. Acciones que conlleven presencia de Dios. Acciones donde lleven paz. Acciones donde si hay dos personas que acaban de tener un accidente automovilístico y se quieren golpear, puedo salir la manera más pacífica y dar el ejemplo. Si por decirte golpearon tu carro, obviamente no tenés ahorita, pero vas a tener primero Dios, golpean tu carro y es como que no te preocupes, ya vamos a ver cómo hacemos. Y que van a decir, ¿cómo esa persona no se pudo haber enojado? Es que hay presencia de Dios en él, es que Dios está con él. Sigue siendo ejemplo de Dios. Y me gusta el concepto que compartimos. La presencia de Dios debe ser buscada y debemos de verla en lo cotidiano. Por el concepto errado que nos han hecho creer, que la presencia de Dios debemos de llorar. Solo está en la iglesia. Debo de cumplir requisitos. Y nada que ver. Solo está ahí. Es lo que muchos pensamos. Lo que vos decías, de que tu concepto era de que tenía que pasar algo grande, algo Ajá. extraordinario. Y muchas veces, y casi siempre, Dios se manifiesta en cosas pequeñas que para nosotros quizás no pueden importar, pero ahí hay algo de Dios. Ujú. Lo que me decías, de que puedo aprender de la botella, de esa botella, del micrófono, de todo. Y a mí antes me decían, algo así que me decían antes, Ajá. de que los truenos eran la voz de Dios. Ajá. Yo me quedaba como, ajá, ¿qué es? ¿Qué dice? Ajá. Así me quedaba pensando. Pero son conceptos que desde pequeños quizás no nos han enseñado. Y ya cuando venimos a como conocer lo que de verdad es, nos quedamos como así, como rayados, que no sabemos qué es. O sea, sí, pero pensamos mucho en eso. Ajá. Eso es lo que yo pienso. Que Dios no se va a manifestar, o sea, sí, también, pero no todas las experiencias con Dios van a ser irracionales, de que increíble, sino que las experiencias con Dios también pueden ser en algo pequeño, hasta en los niños, que los niños son de Dios. Yo tengo una Amén. experiencia Ajá. con los niños. Bueno, yo había venido, bueno, estaba triste un día, que no había venido a la iglesia y me dijeron bastantes cosas, nomás vine. Y nomás me terminaron de decir eso, viene un niño. Y creo que era, no sé, pero son de los que ya tienen tiempo de estar acá. Ajá. Entonces vino una niña, un niño, no me acuerdo qué era. Pero me abrazó y me dijo, Eleni, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y yo nomás me dijo eso. Sentí como, o sea, en mi mente entró eso de que este Dios, eso es una experiencia de Dios, como un Amén. abrazo de Un Dios. ya. abrazo de Dios. Entonces yo sí lo sentí y todavía me da felicidad cuando lo recuerdo, de ese sentimiento que me dio, de la tristeza, como Dios me dio ese abrazo y me dio felicidad. Entonces, wow, es algo pequeño, no es algo tan extraordinario. Por ejemplo, un abrazo de un niño. Detalles. Detalles Ajá. que Dios tiene con nosotros. Y por eso siento que debemos de como llevar esa comunión como lejos, más lejos con Dios. Fíjate que lo que ahorita Dios me está haciendo ver en ese momento es que necesitamos para saber identificar a Dios es el discernimiento. Porque el discernimiento es ver como las cosas como Dios las ve. Es ver a Dios en todo. Como el pastor lo está predicando últimamente. Oler a Dios. Porque ahorita huele algo raro aquí va, pero es oler a Dios. O sea, no literal, vea, sino que buscar a Dios. Y eso es la presencia de Dios. O sea, para lo que estamos hablando. Imagínate lo que me estás diciendo que en los niños, y eso es muy cierto, Dios está con los niños, Dios respalda a los niños.
La experiencia que me dices me pasó hace poco. Hace como un mes andaba de mal humor, andaba muy mal humor. Y un niño un jueves vino y me dice, porras, me dice, y me abraza. Te juro que sentí como él me quitó todo lo malo Ajá. y me llenó de paz, o sea, un fuego. Y yo, ¿qué rayos hizo este niño conmigo? Como Dios te da esos detalles. Ajá, que Como que fueran regalos. que te dan. correcto, son como apapachos o cuestiones que en verdad necesitamos. Spoiler, ya que, pues sí, ya que hablamos del tema de los niños, este sábado los invitamos a la fiesta del reino. Traigan a todos los niños a todos los niños que puedan. Si el niño tiene 25 años, no hay problema, usted tráigalo, ¿sí? Aquí todos son bienvenidos. Ya, cerrando anuncio. Ya para finalizar, Eleni, ¿a qué te llevaría a vos o qué es lo que vos has vivido en la presencia de Dios? ¿Cómo lo he sentido o cómo ha sido mi vivir después de la presencia? Ajá, después de que entraste, que tuvieses ese contacto con Dios. Quizás es bueno o malo, no lo sé. Pero en el clama fue que de verdad lo sentí. Ya los primeros días, o sea, se sintió tan bien, o sea, esa comunión, porque me esmeré en seguir esa comunión, no solo esperar un momento como acelerar, después ir así y después volver a acelerar. Entonces lo traté de llevar así, pero lo que te quería explicar de que pueden haber contras y pueden haber ventajas. Después del encuentro con Dios pueden haber dos cosas, así lo veo yo. O tu anhelo aumenta o disminuye. Por ejemplo, lo que a mí me pasó, que yo tenía ese anhelo de sentir a Dios, de que lo quiero sentir, vaya, llegó el momento, sentí a Dios. Pero a partir de ahí, los primeros días iba bien, pero de ahí fue algo así, me descuidé de Dios, ya me entendés. Como dije así, si ya lo sentí, ya no necesito esperarme tanto. Fue como que inconscientemente lo dije y así empezó a pasar, pero después me di cuenta y vi que debía de arreglar eso y lo estoy tratando de arreglar, pero debemos de tener cuidado con eso, o sea, que sea algo de todos los días, no esperar a que pase un evento para sentir a Dios, no esperar un evento para tener un encuentro con Dios, sino que sea todos los días. Y muchas veces nos preguntamos cómo. ¿Cómo puedo tener un encuentro con Dios sin que alguien me ministre? ¿Cómo puedo tener un encuentro con Dios sin que alguien me predique? Y yo lo veo así, que entrar en nuestro cuarto, leer la Biblia, meditar y orar. Amén. Encontrar algo nuevo en la Biblia. Dedicarle tiempo a Dios. Dedicarle tiempo a Dios. No solo ser a la hora de dormir, a la hora de despertarse, sino que apartar un tiempo especial para Dios. También hablar con Él en todo el día, contarle lo que nos pasa, pero apartar ese momento especial a Dios. De todo lo que Dios nos da, de toda nuestra vida que lleva cuidándonos Dios, nos lleva protegiendo, quizás nosotros solo le dedicamos 2 o 3 minutos al día. Y es algo que siento que todos deberíamos de apartar un momento especial con Dios, como nuestro encuentro especial con Dios, siempre. Entonces, así lo veo yo. Lo ves así como Pablo se lo recomendaba a Timoteo. De cuidar el fuego. Cuidar el fuego. Y aviva, o sea, avivar más que todo es cuidar. Tener buscar. ese avivamiento constante y cuidar también. Sí, me da la idea de cuando tenemos hambre. Todos estamos felices cuando sentimos olor a la comida, y que, ya vamos a comer, ya sí, porque tengo hambre. Por ejemplo, ahorita no hemos comido. Pero cuando ya sabes que es la hora de comida, o cuando estás en el colegio, ya van a ser las 12, ya me voy a ir, por fin voy para la casa. O sea, cuestiones así, la gente que trabaja, ya va a ser hora, son las 3 y a las 5 salgo, pero ya casi. O sea, ellos ya quieren irse. Esos momentos que parten, esa felicidad. Y saber que ya tenés el tiempo para eso. Y sería chévere. Por ejemplo, yo he apartado el tiempo de los almuerzos, porque acá en la iglesia lo hacemos, de momento de oración. Y yo lo he apartado, o sea, ahí está. Pero siempre busco tener más, vea. Y me gusta ese último punto de vista que dice, ese último consejo que más que todo le ha dado a la gente. Ahora, en resumen, la presencia de Dios no es un momento, es algo que debemos de vivir día a día. No es algo que ustedes van a subir a una montaña, no es algo donde ustedes van a entrar y tienen que purificarse, ponerse algún traje para que Dios les hable. Así como lo hemos hablado con Ellen y así como hemos aprendido con ella esta tarde,
la presencia de Dios debemos de verla en cada detalle. Debemos de estar ahí buscándolo, anhelándolo, buscar ese discernimiento de saber que Dios nos habla. Si alguien nos abraza, si alguien nos saluda, alguien nos sonríe, alguien nos regala algo, saber que no fue esa persona, simplemente fue Dios. Y buscar, como dijo ella, cuidar esa presencia de Dios, cuidar ese aceite, porque el aceite en cierta manera es el combustible ministerial y debemos de cuidarlo siempre, porque sin aceite no hay fuego. Así que eso es lo que hemos aprendido esta tarde. Esperemos que les haya funcionado, hermanos, y esperemos que no solo lo escuchen, traten de aplicarlo, traten de aplicarlo. Eleni, fue un gustazo haber estado con vos esta tarde. Antes de despedirnos, un consejo que le puedas dar ahí a la audiencia que nos ha sintonizado, jóvenes, niños, adultos, no sé, algún consejo. No descuidar nuestra comunión con Dios. Siempre avivar nuestro fuego constantemente. Lo veo así, cuando vamos a comer. A veces no esperar hasta que ya no estemos muriendo de hambre para comer. Así lo veo también, no esperar hasta que ya estemos en lo peor para conectarnos con Dios, sino que sea algo de todos los días constantemente, porque con Dios nada nos va a hacer falta. Con Dios lo tenemos todo. Entonces ese sería mi consejo, de avivar siempre nuestro fuego y nuestra comunión con Dios. Amén. De estar hasta en las últimas para buscar a Dios. Así que, hermanos, les agradecemos su tiempo, hermanos, amigos, jóvenes, adultos, les agradecemos su tiempo por haber estado acá. Y deja de reírte, me estoy confundiendo con el monitor. Ya, si ustedes ven que veo hacia abajo es porque aquí está el monitor, me lo van a poner arriba mejor. Así que muchas gracias por su tiempo. Si ustedes puedan, compartan este mensaje. Esperemos que les sea de mucha ayuda, mucha importancia en su vida, que en verdad pueda quedar marcado esta enseñanza, y aplíquenlo. Así que el Señor les bendiga y no se vayan a perder la rutina no la rutina, pero no pierdan el tiempo o la costumbre de sintonizarnos. Todos los jueves a las 9 de la noche. Así que nos vemos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga. Chao.